Nunca como ahora, el capital de trabajo, ese flujo de efectivo que requieren las empresas para pagar a proveedores, enfrentar gastos fijos y en general hacer frente a su operación del día a día, había vivido retos tan significativos derivados de la contingencia sanitaria que se vive en todo el mundo. Hoy, cuando ya varias economías están regresando a la llamada nueva normalidad, las empresas necesitan conocer mejor las opciones que tienen a su alcance para reactivar sus motores. ¿Cómo puede hoy la banca acompañarlas en este proceso que, si bien tendrá como objetivo final fortalecer sus ingresos, requiere necesariamente la normalización de sus procesos de flujo de efectivo? Bienvenidos. Hola, soy Anet Leiva Reus. Bienvenidos a esta plática que tendremos hoy con Juan Carlos Pérez Rocha, director general adjunto de Banca de Empresas de HSBC México, para platicar de algo que deben de saber todas las empresas en México. Y me refiero a el capital de trabajo, un elemento principal para que las empresas puedan financiarse y obtener recursos y crecer y ser mucho más eficiente. Pero qué más que platicar con Juan Carlos, que es el experto en ese tema. Y la primera pregunta, Juan Carlos, sería: ¿cuáles son los principales retos que tienen y viven las empresas mexicanas con el capital de trabajo? Muchas gracias, Janet, y qué gusto saludarte. Yo te diría que el principal reto actualmente pues tiene que ver con la reactivación económica. Muchas de las empresas hoy de nuestro país han estado los últimos 90 días aproximadamente con un detenimiento casi total en sus operaciones, en algunos casos un detenimiento total en la actividad económica, y realmente lo que es necesario es volver a reiniciar con esa actividad, con esas operaciones, ojalá al ritmo que traían previo a la contingencia por el COVID. Y en este sentido, el capital de trabajo podríamos compararlo como con una maquinaria muy precisa. Son básicamente 3 engranes muy sincronizados que hoy en algunos casos se encuentran detenidos o alguno de estos no está en sincronía con el resto, y esto claramente tiene un impacto en lo que le llamamos el ciclo de capital de trabajo de las empresas. Y estos 3 componentes son ciclos que tienen que ver con los días por pagar, las cuentas por pagar que tienen las compañías derivado de la compra de materias primas y suministros. El segundo componente tiene que ver con los días inventario, que es el tiempo que les toma transformar esas materias primas o suministros en productos terminados y entregarlos para la venta. Y posteriormente el periodo que tiene que ver con la cobranza de esas ventas, porque no es lo mismo vender a cobrar. En la venta muchas veces las compañías entregan el producto al usuario final o a una empresa que les va a dar otro uso, pero otra cosa es convertir esa venta en un flujo de efectivo, es decir, cobrar esa venta. Y ese es parte de los retos que hoy se encuentran las empresas y están enfrentando. En este sentido, también, como te comentaba, pues hay situaciones en las que uno de estos 3 engranes no está operando de la misma manera. Quiere decir que en algún momento se vio interrumpido, por ejemplo, la cadena de suministro para empresas que hacen importaciones de otros países. Durante el primer trimestre de este año, con la situación del COVID, vimos que muchas empresas asiáticas, principalmente chinas, que proveían de componentes a empresas mexicanas, disminuyeron su capacidad de producción. Y esto hizo que precisamente los inventarios disminuyeran y las empresas siguieran teniendo demanda de productos por parte de sus clientes finales. Por lo mismo, hoy, una vez que esta crisis de salud llega a México y al final implica que muchas empresas tengan que empezar a cerrar sus operaciones o a disminuir sus operaciones, pues claramente lo que empezamos a ver es que los ciclos de inventario se vuelven más largos y los ciclos de venta también. Al final del día, el capital de trabajo es ese recurso propio que la compañía genera una vez que disminuye sus días por cobrar, sus cuentas por cobrar, es decir, cobra más rápido y retrasa los pagos a sus proveedores. Eso genera liquidez que les permite financiar nuevos proyectos, financiar su propio capital, hacer líquido sus recursos para compromisos de pagos de nómina, por ejemplo,
incrementar la capacidad de producción, y es en estos momentos en que precisamente ese ciclo, de manera natural, se ha visto afectado. La manera de solventar parte de esos problemas o de inyectar esa liquidez a las empresas actualmente, pues prácticamente viene de dos fuentes. Una es aportaciones que puedan hacer los propios accionistas a sus compañías, y en muchos casos también está el rol de la banca y cómo los bancos podemos ir apoyando en este sentido a las empresas. Y bueno, de esta explicación que estabas hablando, Juan Carlos, pues en el tema bien importante de las empresas de comercio exterior, pues que tienen ciclos distintos pues para financiarse, para tener liquidez, pero antes de seguir con ese tema me gustaría saber con quién están financiando las empresas su capital de trabajo en la actualidad hoy, ¿no? Después de ha sido un año complicado. ¿Con quién están financiándose las empresas hoy? Pues mira, Janet, de manera muy importante comentarte que el sector financiero es un sector estratégico y esencial en nuestro país y en la economía global, y es un sector que sigue operando, no ha disminuido su operación. Entonces, las empresas que tienen líneas de crédito en lo general han venido y han continuado operando con sus bancos, entonces la banca sigue con ese rol muy importante. Pero creo que también es importante mencionar y hacer un poco de memoria hacia la crisis financiera del 2008, en donde fue una crisis en el sistema financiero. Y en esa crisis, básicamente, lo que sucedió es que fueron los proveedores quienes le daban crédito a sus clientes. Muchas veces el financiamiento vino a través de la misma cadena productiva. Entonces, a través de esa integración, los proveedores extendiendo el plazo a sus clientes, fue como empezaron en su momento a financiar y a darle acceso a esta liquidez a las empresas. Hoy por hoy, como te comentaba, el sector financiero sigue operando, los clientes y las empresas siguen teniendo acceso a líneas de crédito, y la prioridad de los bancos ha sido mantener esa liquidez, mantener las líneas de crédito, y de igual manera, en conjunto con la ABM y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, se otorgó un programa de apoyo COVID, como se le conoce en el mercado, que lo que ha buscado es extender los plazos de pago para las compañías y de esta manera no ver afectada su liquidez. Así es, esto es algo bien importante, que las empresas en este momento, de acuerdo con los datos de la Asociación de Bancos de México, 3.3 millones de microempresas o personas físicas, empresas, se acogieron a este tipo de programa para diferir, para tener este colchón de liquidez que vence en septiembre en su mayoría. Y esto es bien importante, Juan Carlos, porque ¿qué necesitan además las empresas para mejorar, para optimizar su liquidez? ¿Qué procesos, qué información, qué sistemas, o sobre todo, y muy importante, qué institución bancaria elegir pues para ayudarles en todo este proceso para mejorar su flujo, su dinero y poder pues operar de forma eficiente en un año que sin duda va a ser muy complicado? Claro, Yadet, pues mira, claramente como comentas, el año pinta para ser complicado precisamente por la situación, pero sin embargo yo te diría que la principal recomendación para las empresas, y muchas de ellas lo están haciendo, es retomar la actividad comercial lo más pronto posible, restablecer sus cadenas de valor, restablecer todos sus compromisos que tenían con clientes y con proveedores. Muchos de estos compromisos o el restablecer las operaciones va a requerir de capital de trabajo también adicional. En el momento en que se cortó mucho de ese flujo, va a haber muchas empresas también que por lo mismo han dejado de operar, y para reactivarse van a requerir pagos anticipados, por ejemplo. O en algunos casos habrá proveedores en el extranjero que para asegurar el pago de la mercancía requerirán de una carta de crédito. Entonces, ahí está el rol de la banca. La banca realmente es donde tiene un rol importante y que juega un rol fundamental en este proceso. Desafortunadamente también la misma situación pues ha ido impactando financieramente a las empresas. Los resultados, sobre todo del segundo trimestre, no serán tan favorables en términos de ventas. Muchas de estas empresas han mantenido un ritmo de gasto todavía importante, aunque han habido incentivos también, por ejemplo, en el pago de rentas, pero sin embargo muchas de ellas han tenido que seguir pagando sueldos y salarios, y el tema es que cuando uno analiza los estados financieros
que van a llegar a partir del 30 de junio, pues seguramente eso va a provocar que en algunos casos la situación pues no sea tan favorable como lo que venían presentando hasta antes del primer trimestre. Ese va a ser un reto y sin embargo, pues creo que al final del día existen una serie de instrumentos en el mercado con los cuales los bancos vamos a poder seguir apoyando a muchas de las empresas. No solamente está el apoyo COVID que comentabas hace un momento, que ha permitido a las empresas diferir pagos de principal y de intereses, sino también pues buscar otras formas de poder garantizar que el crédito siga fluyendo a estas empresas. Recuerden que estamos platicando hoy con el experto en este tema, Juan Carlos Pérez Rocha, director general adjunto de bancas de empresas de HSBC México, pues para decirnos qué debemos hacer como empresario, sea pequeño, sea mediano, sea grande. Quienes estén escuchando esta plática, pues deben de tener estos elementos claros. Y una pregunta que me quedó, Juan Carlos, al principio mencionabas el tema del comercio exterior y cómo están afectando. Muchas veces pensamos que el comercio exterior solamente son las grandes empresas, pero no. En toda la cadena de producción participan pequeñas empresas, pequeños proveedores y que traen muchos de ellos elementos también de otras partes del mundo y que necesitan liquidez, pues después de estos meses que estamos viviendo de pandemia, de cierre de muchas fábricas en todo el mundo y que se ven afectadas. Y la pregunta sería, ¿cómo apoyar? ¿Qué tienen que hacer este tipo de empresas? Pues dependiendo si están en comercio exterior, si están a su tamaño, a su ciclo estacional, ¿qué deben de hacer pues para tener una mejor liquidez, Juan Carlos? Claro, Janet. Mira, principalmente volviendo a lo que es los ciclos de capital de trabajo, yo creo que es trabajar en las dos puntas. Uno, en lo que es la parte de proveedores, extender y diferir el pago a esos proveedores en el tiempo lo más que se pueda, ya sea a través de negociaciones directas que logren con estos proveedores o a través de instrumentos como las cartas de crédito financiadas, las cuales le permitan extender en el tiempo lo más que puedan el pago. Y por el otro lado, del lado de la venta, acelerar la cobranza. Y de esa manera también es tener negociaciones con sus clientes, tener incentivos para que puedan pagarles de manera anticipada. Y si no, también recurrir a otro tipo de financiamientos que están disponibles, como puede ser el descuento de facturas, comúnmente llamado factoraje, o también está el financiamiento de las ventas. Entonces, de esa manera es como las empresas pueden tener acceso a una serie de productos que les permitan eficientar su ciclo de capital de trabajo. Y de acuerdo, tú como especialista pues en el área de empresas, la pregunta sería, ¿cómo la banca puede ser un aliado de estas empresas pues para mejorar su capital de trabajo? Ya mencionabas dos elementos muy importantes que en el caso de HSBC, en el caso de la banca ofrecen, que son las cartas de crédito y el factoraje financiero, pero ¿qué más puede hacer la banca por las empresas para mejorar pues su liquidez, su capital de trabajo? Claro, yo te diría que lo principal que puede hacer ahorita la banca es mantenerse muy cercana a sus clientes, entender que están pasando por un momento complicado, sin embargo también no quiere decir que sea el fin del mundo, al final del día es entender muy bien a su cliente, conocer qué medidas están tomando y están implementando para reactivar su actividad comercial y cómo eso en el tiempo va a ir llevando a una recuperación paulatina. Claramente hay sectores dentro de la economía que enfrentan mayores retos que otros. Hay sectores como el sector de alimentos, farmacéutico, por mencionar algunos, que no se han visto tan afectados como otros y seguirán y seguramente serán de los primeros en regresar a esa recuperación. Sin embargo, habrá otros, por ejemplo, como el turismo, los negocios relacionados a esta industria, hoteles, por ejemplo, que les tomará un mayor tiempo llegar a esa recuperación. Mientras eso sucede, creo que es muy importante para la banca, como te lo comenté, hacerle llegar productos y servicios a estas empresas para que puedan mantener activa su cadena de suministros. Creo que otra vez el tema de financiamiento a proveedores toma un rol muy importante en estas circunstancias y en donde podemos asegurar junto con las empresas o los compradores y los grandes compradores que siga fluyendo el efectivo y al final del día la actividad hacia los proveedores que tienen, sobre todo cuando son pequeñas empresas.
¿qué deben de ver, por ejemplo, por un lado, las empresas? Nos dirigiríamos a aquellas, Juan Carlos, que están, no van a tener su flujo de efectivo asegurado en los próximos meses, pues por lo que está pasando. ¿Qué decirles a ellas? ¿Qué opciones tienen para financiarse? Claro, yo diría que principalmente es cuidar la liquidez. Hay un tema muy importante en donde le llamamos prácticamente lo que es la solvencia. Puede haber compañías que en términos de activos y de patrimonio tengan un alto valor, tengan activos y bienes que tienen una evaluación muy alta. Sin embargo, el no poderlos realizar pues les puede impedir que puedan cumplir con sus obligaciones, no solamente financieras, sino también comerciales. La recomendación aquí es, uno, es cuidar la liquidez, revisar muy bien los gastos, al final del día, a qué estamos destinando el gasto corriente de la empresa y priorizar. Definitivamente, lo más importante es asegurar que los pagos, tanto que de nómina como también a proveedores, no se van interrumpidos, porque son dos factores que en el caso de que alguno de ellos llegue a fallar, pues tiene un impacto muy importante en el desempeño de las compañías. Entonces yo te diría que, resumiendo, es mucho foco en cuidar la liquidez y a qué se está destinando el gasto y la inversión en estos momentos. Habrá empresas que considerarán que hay oportunidades para salir y comprar, hacer una inversión, hacer una compra de oportunidad de una propiedad que haya bajado de valor. Sin embargo, hay que tener también cuidado o entender muy bien si es el momento para salir a hacer esas compras de oportunidad, ya que no es muy claro la duración y la profundidad que pueda tener la situación actual que vivimos. Por último, Juan Carlos, tú que tienes la sensibilidad, pues y el contacto con miles de empresas en el país, de todos los tamaños, de todos tipos, como banco, como HSBC, ¿cuál es el reto que impondrá el capital de trabajo de las empresas, esta nueva normalidad que vamos a vivir? Pues yo te diría que el principal reto es el hacer el uso eficiente de los recursos, hacer más con menos, evitar gastos que no sean necesarios, también entender los riesgos que se vienen hacia adelante, entender la exposición que las empresas tienen al tipo de cambio y cómo utilizar también instrumentos de cobertura para prevenir cualquier alteración en el flujo que pueda haber por la fluctuación del tipo de cambio, entender hacia dónde van las tasas. Claramente ha habido una disminución en las tasas de interés. Puede ser buen momento para algunas empresas para fijar el nivel de tasa de una deuda y no estar sujetos también igualmente a la volatilidad que pudiera haber en tasas. Y al final del día, como en toda crisis, también hay oportunidades. Creo que es el momento también de voltear a ver lo que está sucediendo con el Tratado de Libre Comercio, que ya está otra vez firmado. Y otra vez para México siguen representando oportunidades. Creo que ese es uno de los factores que va a jalar de manera positiva a México para lograr esa reactivación económica que tanto necesitamos. Pues muchas gracias, Juan Carlos Pérez Rocha, director general adjunto de Banca de Empresas de HSBC México, por esta plática tan ilustrativa. Pues para todos los que tienen una empresa, sin importar el tamaño, estos consejos sin duda serán básicos, y lo más importante también es acérquense a su banco para conocer en qué les pueden ayudar, en qué les pueden asesorar, porque los bancos tienen distintas áreas y estoy segura que en el caso de HSBC también asesorarán a sus clientes para elegir el mejor camino y pues salir de este momento complicado que estamos viviendo. Muchas gracias, Juan Carlos Pérez Rocha, director adjunto de Banca de Empresas de HSBC México, por esta plática con El Financiero, que estamos seguros a todos nuestros seguidores les será de mucha utilidad. Muchas gracias a ti, Janet, y qué gusto saludarte.